Buenos días, colchoneros. Bueno, terminada la Eurocopa, el Atlético de Madrid ahora tiene ya la urgencia. Parece ser que la Eurocopa era una especie de barrera que impedía avanzar en el mercado de fichajes. No termino yo muy bien de entenderlo. Si tú tienes, por ejemplo, cerrado el de Lenormand, entiendo que él, para no descentrarse, no quiera que se anuncie hasta después de la Eurocopa. Bueno, estamos a miércoles. Si esto está cerrado y está solo pendiente del anuncio, pues vamos a ver hasta cuándo quieren esperar para anunciar este fichaje en teoría cerrado, ¿no? El mercado de fichajes de Atlético de Madrid está en una situación que para mí empieza a ser preocupante. Primero porque estamos a 17 de julio y hasta esta fecha se han incorporado cero jugadores y sin embargo Gabriel Paulista se ha ido y sin embargo Mario Hermoso se ha ido, un jugador que era titular indiscutible. Gabriel Paulista no ha tenido ninguna relevancia. Saúl se ha ido, un jugador que tenía algunos minutos, no era de los más importantes, pero tenía sus minutitos. Morata, un jugador muy importante, hoy pasa reconocimiento médico con el Milan. Y si no era titular Morata, lo era Memphis Depay, que tampoco está entre nosotros ya. Y a la espera de salidas como la de Savic o como la más que necesaria de Joao Félix, ¿no? O sea, puede ser que nos encontremos con 7 bajas de una cierta trascendencia, sobre todo en la delantera, y a día 17 de julio hay cero fichajes. Cero fichajes, o sea, es una cifra redondita. Y hay que además, en la lista de los futuribles, ha habido ya nombres que se han ido cayendo y que han ido fichando por otros equipos, ¿no? Yo siempre os digo que es el punto de partida de la confección de toda plantilla, que la dirección deportiva tiene que tener hecho su trabajo y que ese trabajo lo entra a matar pues la dirección de la sociedad, en este caso del club deportivo, de la sociedad anónima deportiva, ¿no? Los socios o los dirigentes son los que entran a matar las negociaciones que de los jugadores que ya tiene determinada la dirección deportiva. Y estos jugadores no pueden venir por oportunidades, gangas, saldos, impases del mercado. Tienen que venir de un trabajo, porque si no nos encontramos como el año pasado, que la mitad de los fichajes de verano salieron en Navidad y dieron el resultado que dieron. Eso, amigos, eso sí que son fichajes caros. Cuando tú incorporas a jugadores y 3 de ellos te los largas en verano, incorporas a 6 y la mitad, que son 3, perdón, en verano no, y tú en Navidad has largado a los 3, a 3 de los 6, eso es dinero tirado a la basura. Esos son fichajes fallidos y eso es dinero que tú, insisto, fichajes que son caros porque te han valido de cero cuando tú has puesto un dinero. Y luego te traes en Navidades a dos, te traes a Gabriel Paulista y a Vermeeren y tampoco se utilizan. O sea, es que hay 5 tíos que han entrado en el Atlético de Madrid el año pasado que no han sido utilizados. De 8, 5, o de 9, 5 no han sido utilizados. O sea, nada. 3 han sido largados y 2 se han tirado toda la segunda vuelta sin oler el campo, ¿no? Entonces, es ese perfil de fichajes, y además Vermeeren costando 28 millones. Entonces, tú en este mercado de verano parece ser que no has aprendido las tonterías que has hecho en el mercado pasado. Parece ser que seguimos igual. Porque tú en la lista para el 5, que es un puesto fundamental, clave y para el cual no tenemos ni un solo jugador, porque dices, ha ido Saúl, hay que fichar otro. Mira, donde Saúl está Vermeeren, que se espera que esta temporada por lo menos pues tenga algún minuto. Donde Saúl está Coque, está De Paul. Donde Saúl está Barrios, está Lemar y también puede jugar perfectamente donde Saúl, Riquelme. Tenemos 6 jugadores ahí para 2 puestos en teoría. Pues lógicamente no necesitamos cubrir la baja de Saúl, pero no tenemos ningún 5 y ya dije varias veces que uno de los principales problemas defensivos de Atlético de Madrid el año pasado es que el centro del campo no roba un balón en defensa posicional. Sí roba balones cuando presionamos por anticipación, ahí sí tienen mayor capacidad para recuperar balones, pero cuando estamos en defensa posicional, nuestro centro del campo, ya en transición ni lo cuento, pero cuando no es en presión, nuestro centro del campo no recupera un solo balón. No recupera un solo balón. Y si vamos a seguir sin 5, porque parece ser que ese puesto
ese hueco que deja Saúl, están pensando que vaya Merino, que es un muy buen jugador, pero para eso yo sacaría otro mediocentro y después metería un 5. O sea, para mí Merino sería una guinda de pastel, pero no un jugador para traer para ocupar la baja de Saúl y tener el 5, porque al final acabaría jugando de 5 Coque otra vez y estaríamos en las mismas. Porque es que Merino rinde mucho mejor. Es verdad que puede jugar de pivote, pero rinde mucho mejor de medio centro o de volante. Cuanto más se le pegue al área, igual que De Paul, igual que Coque, igual que todos estos nombres que he mencionado, cuanto más cerca del área contraria estén, mejor rinden. Y al que sacrificas de 5 pues muchas veces hace cosas que no son del oficio de 5, comete errores que son impropios del oficio de 5 porque no son 5, o simplemente no está motivado para jugar de 5, cosa que le ha pasado de vez en cuando o con cierta frecuencia, por ejemplo, a Rodrigo de Paul, que es un jugador que se tienen que juntar todos los planetas para que encuentre la motivación. Y una de las cosas que más le molesta es jugar de 5 y no poder tener esa creatividad de dar el pase de gol, que es lo que más le gusta a él, filtrar pases, arriesgar pases, etcétera. Y cuando lo hace desde la posición de 5 genera unos riesgos y unos problemas tremebundos, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, tú tienes que tener un listado de jugadores, los tienes que tener bien estudiados, tienes no solamente que saber que es un buen jugador de fútbol, sino saber que mentalmente es un jugador poderoso, que es un jugador competitivo, que es un jugador que tiene ganas de demostrar su valía, que no va a ser un jugador que se acomode, que no va a ser un jugador que decida qué partidos juega y cuáles no, que no sea un jugador que salga por la noche, que no tenga problemas sentimentales, que no sea un jugador que ya esté demostrado que no se lleva bien con los compañeros o que sale respondor al entrenador. En fin, hay que tener una información muy, muy, muy completa de los jugadores a los que se va a fichar. No solamente en el aspecto técnico, táctico, etcétera, sino también en otros temas que al fin y al cabo acaban influyendo en el rendimiento del jugador, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Atlético de Madrid o no tiene el trabajo hecho o el que tiene hecho lo deja volar, ¿no? Porque cuando teníamos un nombre tan claro para el puesto de 5 que era Wiffer y te lo roba el Brighton, el todopoderosísimo Brighton por 30 millones de euros y cuando tú has fichado a Vermeer en el año pasado por 27 es para hacérselo mirar, porque esto quiere decir que tú dices, ay, no quiero pagar 30 millones, a ver si puedo pagar un poco menos, y llega el Brighton, que es un equipo de mierda, con todos mis respetos, porque es media tabla de la Premier, no juega Europa, no puede ofrecer un proyecto deportivo tan atractivo como el de Atlético de Madrid, puede ofrecer 2 duros más al jugador, pero no un proyecto deportivo tan atractivo como el Atlético de Madrid. Y cuando te roba el Brighton un jugador, porque el Brighton sí que tiene esa pasta, y llega y dice, ¿qué queréis? ¿30? Y me lo llevo. Pues cuando pasa eso se te queda una cara gilipollas que no puedes con ella. Porque era el 5 que estaba con letras rojas y señalado para el Atlético de Madrid. Y te encuentras con que se lo lleva el Brighton, que es para pegarse un tiro, insisto, en el mismísimo escroto. Y luego tienes por 15 millones a un lateral que ha despuntado en Portugal, que ha hecho una muy buena temporada, que vendría para ser el suplente de Nahuel Molina o incluso para reforzar la otra banda porque puede jugar en derecha e izquierda. Bueno, pues le tienes allí. Rodrigo Gómez, jugador joven, portugués, con gran proyección, te piden 15 millones, te lo piensas y se te anticipa el Wolverhampton porque te lo piensas demasiado, porque ni siquiera contestas esos 15 millones con, oye, mira, te doy 13, oye, te doy 10, no, lo dejas estar y aparece el Wolverhampton que ve que en todos los periódicos sale este nombre, porque probablemente ni haya tenido el scouting necesario por parte de ningún otro club, y cuando tú has hecho un trabajo de scouting y tú tienes señalado un nombre y preguntas y te dicen 15 millones y te parece mucho, bueno, pues se lo lleva el Wolverhampton, otro equipazo de mitad de tabla de la Premier que tiene un proyecto deportivo como el que tengo yo, pues para arreglar la casa inexistente. Entonces, al final, macho, tú tienes una serie de nombres y ahora si tú necesitas un lateral tienes que ir a saldos, a oportunidades y a gangas. El 5, pues ahora tienes que ir a uno que no es el perfil. Y ya lo último es el 9. El 9 porque yo espero que en los centrales pues hagamos los deberes. Porque yo espero que Lenormand se oficialice pronto y lo de Hanco se solucione. Esas diferencias económicas que hay, que al final el equipo, el club, la directiva se avenga a razones y no sean ni los 25 que ofrece el Atleti ni los 35 que pide el Feyenoord y nos quedemos en 30 y se pague y se tenga un jugador que la verdad es que tiene muy buena pinta. Que no, pues también está en la recámara Laporte. Pues bueno, es un jugador mayor, y es verdad que ha dado un muy buen nivel en la Eurocopa, pero uff, pues no sé. Bueno, pues podría ser.
pero vamos, que yo, el movimiento se demuestra andando y está el club muy estático, pero muy extrañamente estático. Y ahora como se ha ido Morata y como también se fue Memphis, no tenemos 9. Y dar esa responsabilidad a Samu Morodion, lógicamente, no tendría ningún sentido, porque insisto, que aunque hayan ofrecido 45 millones por él, no es un jugador de 45 millones ni hartos de vino. Ni hartos de vino. Un jugador que ha hecho en primera media temporada buena, no puede ser un jugador de 45 millones. Vale, no puede valer más que Dovic o más que Sorloth o más que otros jugadores que han estado en la órbita del Atlético de Madrid y que ya llevan años o más goles en su buchaca, ¿no? Yo creo que lo que está planteando el Atlético de Madrid, que es la cesión de Julián Álvarez, mmm, no me va. A mí no me va. Es muy buen jugador Julián Álvarez. Daría muy buen resultado Julián Álvarez, pero tener jugadores cedidos yo creo que no debería ser el perfil de un club de la entidad del Atlético de Madrid. Yo creo que el tema jugador cedido debería ser para clubes de parte baja de la tabla, que no tienen ese músculo económico para poder fichar jugadores y sin embargo pues te pueden decir, oye, cédeme a este que no estás utilizando, a este chaval joven, para que se foguee un poco en mi equipo y así yo tengo plantilla para aguantar en primera división. Pero desde luego el Atlético de Madrid no debería ser un club perfil tener jugadores cedidos de otros equipos. Eso es que me huele tan a equipo pequeño que a mí no me gusta nada, por mucho que se llame Julián Álvarez. Porque es que al año siguiente ya tendría que estar volviendo a su equipo. Es que en caso de duda este jugador no se va a dejar los huevos por el Atlético de Madrid. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, a lo mejor es un cedido que dice, ojo, cuidado, yo este año estoy en el Atleti y me dejo los huevos. Pero a lo mejor en caso de tiene que jugar con Argentina la semana que viene y con el Atlético de Madrid está, como no nos pertenece, como no es un jugador que tenga esa sensación y ese sentido de pertenencia, a lo mejor decide jugar un poquito más despacito con nosotros y un poquito más deprisita con la selección. A lo mejor, son hipótesis mías. A mí insisto que esto es un tema personal. Esto no es una cátedra, ni es algo científico, ni tiene que ser una idea a seguir por absolutamente todo el mundo. Es un tema mío personal que a mí tener jugadores cedidos no me gusta. ¿Cuál era el número uno en el listado del Atlético de Madrid? Y os lo dije, todavía no habíamos llegado ni a junio cuando os lo dije, que era el número uno de la lista del Atlético de Madrid y que también vuelve a sonar en la carrera por el 9 del Atlético de Madrid, es Gonzalo Ramos, un jugador que hace 2 años se infló a meter goles en el Benfica, los metía de 5 en 5, pero que en el Paris Saint-Germain no ha terminado de tener esa suerte, ha metido sus golitos, pero no esas cifras estratosféricas que tenía en el Benfica. Es verdad que no es lo mismo jugar en el Benfica que en el Paris Saint-Germain, y es verdad que no es lo mismo la liga portuguesa que la francesa, teniendo en cuenta que la francesa es también un poquito, iba a decir mala, pero bueno, hay mucha diferencia entre el Paris Saint-Germain y el resto de equipos, ¿no? Bueno, este jugador podría ser un perfil bastante válido por cómo es, por cómo juega, por cómo aguanta el balón y por cómo busca los espacios, teniendo en cuenta cómo juega muchas veces el Atlético de Madrid, ¿no? E insisto, era el número uno a finales de mayo, el precio se consideraba muy elevado, pero después de la salida de Morata y teniendo en cuenta lo que están pidiendo por jugadores como Dovic o Sorloth, este jugador que es bastante más contrastado, y de bastante más calidad desde mi punto de vista que ambos, y que solo necesita un poquito de suerte para volver a meter los goles como panes, podría ser una muy buena opción para la delantera de Atlético de Madrid. Y de hecho, insisto, era el número uno por posibilidades económicas o por alcance económico para la directiva y para la dirección deportiva del Atlético de Madrid. Ahora se ha colado la ilusión, y cuando digo ilusión lo digo entre comillas, de Julián Álvarez, y espero que el estar intentando un fichaje harto complicado no nos haga perder un tiempo muy valioso para fichar a un jugador que de verdad cuadra con la plantilla y que de verdad es posible y factible, ¿no? Yo insisto, para los que os ilusionáis con Julián Álvarez, primero es complicadísima la operación, lo primero. Vendido no va a venir y cedido no quería el Manchester City. Otra cosa es que ahora cambie de opinión el Manchester City, ceda a presiones del jugador o del entorno del jugador o del Atlético de Madrid y decida que nos lo ceden,
pero para mí ahora mismo las probabilidades de que este jugador venga al Atlético de Madrid son muy bajas. Es una operación muy difícil. Y si se da, pues oye, será que ha hecho un muy buen trabajo por una vez la dirección deportiva y la dirección, la gerencia del club, ¿no? Pero, insisto, el fichaje más factible, que también es caro, pero que es más factible, es el de Gonzalo Ramos. Es el que estaba en el número 1 al principio del verano y es el que, para mí, se adecua a las posibilidades económicas del Atlético de Madrid. ¿Es mejor jugador Julián Álvarez? Sin duda. ¿Es un gran jugador Gonzalo Ramos? También. También. Es un muy buen jugador. ¿Es mejor y tal vez tenga más proyección Julián Álvarez? Me parece que un poquito más, un escalón por encima. Pero Gonzalo Ramos es un pedazo delantero y está más a nuestro alcance. ¿Qué pasa si por lo que sea nos enquistamos con el tema Julián Álvarez y Gonzalo Ramos sale por otro lado? Se va a otro equipo, es fichado por la Premier o por quien corresponda, o Alemania o quien sea, y cuando nosotros por las circunstancias de la vida ya no podamos traer a Julián Álvarez, nos encontramos con que nuestra principal opción, que era Gonzalo Ramos, tampoco está, como nos ha pasado con Wiefer. Pues que nos quedamos que ahora mismo en la rampa de salida o de entrada, en este caso para 5 no tenemos a nadie porque ya no hay nadie que llene y se va. De hecho, el que llena es Miquel Merino, que no es 5. Y el 9 nos podemos encontrar con que no haya nadie y al final tiremos con Omorodión y con Correa y con Griezmann, ¿no? Y para mí es corto esto, porque este año hay muchos partidos, este año también hay mundialito al final de la temporada y porque Correa para mí es un jugador de segundos tiempos de situaciones en la que necesitas un revulsivo y Samu Morodion es un melón por abrir. Para mí a día de hoy, insisto, no vale esos 45 millones ni hartos de vino. Entonces el jugador tiene que progresar, tiene que mejorar, es muy joven, hay que pulir detalles y para hacer de plantilla y para tener sus minutos y para ir poco a poco entrando muy bien, pero para que sea el 9 del equipo a mí no me da. A mí a día de hoy no me da. A lo mejor dentro de 6 meses sí, pero a día de hoy a mí no me da con Samu. Entonces vamos a ver si se mueve, cómo se tiene que mover la dirección deportiva, que aunque no se vayan a rellenar los 7 fichajes que se van a ir, por lo menos, hacer un esqueleto, una estructura de plantilla poderosa, traer 3 o 4 buenos y si no, tenemos una cosa maravillosa que se llama cantera, que tenemos jugadores muy buenos que pueden cerrar la plantilla para esos partidos en los que necesitamos rotación, que no van a ser pocos, y que si dan un rendimiento algo parecido a lo que ha estado dando Riquelme o a lo que ha estado dando Barrios, pues para mí más que de sobra para ser parte de la plantilla de Atlético de Madrid y para dar esos descansos a los jugadores principales, a los jugadores estructurales de la plantilla, ¿no? Para mí, Riquelme, Barrios son jugadores ya contrastados y ya sentados en la plantilla. Insisto, que hayan llegado a sonar para irse a mí me pone los pelos como escarpias, porque yo creo que son fundamentales. No porque vayan a ser titulares indiscutibles, sino porque van a dar a ese esqueleto del equipo esos descansos, porque van a dar esos minutos de calidad y porque también van a meter sus goles y porque también van a decidir sus partidos. Porque una plantilla no son 11, una plantilla son 23, 24, 25. Y si tú cuentas con 11 y lo demás son suplentes indiscutibles, cuando realmente uno se lesione, cuando a uno le sancionen o cuando necesitas descanso va a pasar como el año pasado, que vas a tener un montón de jugadores desenchufados y que cuando hagas 3 cambios te vayas 2-0 al descanso y no solamente no ganes el partido, sino que en el descanso tengas que volver a meter, como pasó 1000 veces el año pasado, volver a meter a Griezmann, a Morata y a Coque al campo, porque no puedan descansar porque has sacado a otros tíos que están desenchufados. Por eso yo pienso que es tan importante tener los Riquelmes y es tan importante tener los Barrios en el equipo, porque son jugadores que están metidos en el club, que son atléticos, que están dispuestos a salir cuando se les diga y que siempre van a dar lo más, lo mejor y el mayor rendimiento posible porque están deseando vestirse esa camiseta. No como otros figuritas que cuando salen de suplentes dicen, joder, si yo soy muy bueno, hombre, si qué hago yo jugando en el minuto 60, qué hago yo aquí de revulsivo, qué hago yo saliendo para dar rotación a un jugador y entonces esos jugadores no rinden y estás pagando un dineral por jugadores pues que cuando salen no dan el rendimiento que tienen que dar, no hacen su trabajo y no están preparados. Y por eso digo que es mejor gastarse la pasta en 3 o 4 estructurales que den muy buen rendimiento, que den un salto de calidad al equipo, que fichar 7 baratitos. Porque ya se vio el año pasado con 7 baratitos lo que pasaba, que la mitad
se te van en diciembre y los dos que te traes en diciembre no juegan porque no se adaptan al equipo, porque el equipo tiene mucho trabajo táctico detrás y los que vienen nuevos les cuesta entrar porque tienen que aprendérselo todo, porque nadie, por ciencia infusa, incorpora los conocimientos tácticos que tiene Atlético de Madrid, el sistema, las jugadas preestablecidas, los movimientos sin balón, etcétera, según entra por la puerta del Metropolitano. Entonces, por eso hay que intentar fichar lo antes posible, cosa que no se está produciendo y parece que no se va a producir, para que entren en pretemporada y para que se metan en esa dinámica de equipo, tanto de compañeros como de conocimientos tácticos y técnicos, ¿no? Bueno, insisto, para mí es preocupante. Luego, los trenes pasan, el tren de Wizard pasó, el tren de Rodrigo Gómez pasó, otros trenes pasarán y seguiremos intentando regatear un céntimo de euro más para que sean más baratos los fichajes. Y luego acabaremos no pagando 30 millones por el 5 que necesitábamos y pagando 27 como hicimos por Vermeeren, que resulta que no es ni 5 ni se le utilizó. Y todavía estamos por ver si este año va a destaparse, si va a jugar más, si se le va a utilizar más y si va a ser un jugador rentable o no. O sea que al final, cuando tú improvisas, las cosas terminan saliendo como terminan saliendo. Vamos a ver si por favor la directiva y la dirección deportiva se ponen las pilas y van a por los jugadores que están en la lista y no terminamos por dejar que se escapen todos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que hay. Mi optimismo desde junio hasta el 17 de julio pues ha ido cayendo en picado porque las noticias eran de gran alborozo y de gran movimiento en las oficinas a primeros de junio y ahora pues hay muchos nombres, pero insisto, no hay mucho movimiento. O sea que a la espera de que se concrete alguno de los fichajes, de que el Atlético de Madrid se lance de verdad y con el talonario por delante a por alguno de los que necesitamos, que se necesita un 9, se necesita un 5 y se necesitan dos centrales y a partir de ahí rellenar plantilla, pues a ver si nos movemos y a ver si podemos dar alguna buena noticia este verano, que vamos, que veo que me voy de vacaciones y aquí no ha venido ni Blas, ¿eh? Y luego quería cerrar la Eurocopa porque, bueno, hay un detalle que el otro día no conté, ni que yo no quería tampoco dejarlo pasar, ni que lo dejáramos pasar como comunidad de aficionados rojiblancos, ¿no? Bellingham, terminado el partido el otro día, cuando correspondía ir a la entrega de medallas y a la ceremonia de coronación del nuevo campeón, decidió irse al banquillo. En el banquillo se puso a dar patadas a todo lo que encontró, botellas de agua, la nevera, camisetas que había por los suelos, se puso a dar patadas a todo. Y tuvieron que ir a por él. Tuvieron que ir y decirle, oye, es la ceremonia de entrega de medallas, tienes que recoger tu medalla, punto número uno, y punto número dos, tienes que rendir honores al campeón. Y son dos cosas que hace un mes y medio hizo el Borussia de Dortmund sin ningún tipo de problema hacia tu persona cuando ganaste la Champions. Entonces, yo sé que eso es el ADN que tenéis vosotros, amigos madridistas, pero es vergonzoso que tú sepas comportarte en la victoria, eh, entre comillas, es decir, que tengas muy claro que hay que rendirte honores, luego habrá que hacerte el pasillo, todas esas cositas que tanto os molestan a los del Madrid, que no se os rindan honores y loas y alabanzas, eso que tanto os molesta y resulta que un jugador que acaba de ganar la Champions, que acaba de ganar la Liga y que no ha hecho más que recibir loas, alabanzas y honores, la primera vez que pierde, desde que está en Madrid, que ha sido con su selección una final, que es verdad y que yo entiendo que sea frustrante y que estés cabreado en el momento, pero hay que tener la gallardía, hay que tener la caballerosidad y la elegancia y además el orgullo también y la dignidad de estar con la cabeza alta, porque es que bueno, a los madridistas se les enseña a reírse del que ha quedado segundo. Y entonces, claro, en ese momento, una cosa que está tan interiorizada en ese club, que es descojonarse vivo del que ha quedado segundo, del que lo ha dado todo, pero ha quedado segundo, que es un puesto en muchísimos de los casos muy honorable, pues resulta que para ellos es una indignidad, es una vergüenza, es un objeto de cabreo y se lleva mal y no son capaces de saber perder.
Y esto es algo que además es del neomadridismo, es algo que se ha instaurado hace poco tiempo, porque uno de los equipos más míticos de la historia del fútbol es la Holanda de Johan Cruyff, de Neskens, etcétera, que quedó subcampeona de 2 mundiales con un gran juego, con un gran esfuerzo, intentando ganar las finales, perdiendo en prórrogas, y ese equipo que no ganó absolutamente nada, porque tampoco ganó Eurocopas, es uno de los equipos más míticos de la historia del fútbol. Porque, porque en esa época se respetaba el esfuerzo del que queda segundo, se respetaba la dignidad del subcampeón, del que pierde una final dándolo todo, del que ha hecho tantos méritos para ganar esa final como el otro, pero al final termina por perder, y porque solo puede ganar uno, y porque el ganador también antes le rendía honores al subcampeón. Ahora le rinde memes, le rinde descojonarse en redes sociales, le rinde cánticos en las rúas, y una serie de cosas absolutamente fuera de lo que es el fútbol que yo he conocido toda la vida y fuera del honor y de la dignidad de lo que es un ser humano y de lo que es una persona que hoy ha ganado y que mañana puede ser que pierda. Y resulta que el día que te toca perder, amigo, te lo tomas de esta manera y no tienes ni la elegancia, ni la caballerosidad, ni la dignidad de mantener la cabeza alta, recibir tu medalla de subcampeón, que no es nada desdeñable, y rendir honores al que ha ganado, que es un gesto, insisto, que honraría a tu persona, porque es un gesto de caballerosidad, de reconocimiento hacia el que ha ganado y también de reconocimiento hacia ti mismo, porque te consideras un digno subcampeón. Pero cuando ni siquiera tú le das dignidad a un subcampeonato, pues eso quiere decir cómo vas a tratar a los subcampeones cuando tú seas el ganador, ¿no? Y esto es así. Y esto es algo que yo tengo muy interiorizado, y esto es algo que a mí siempre me gusta destacar. Cuando se termina una final de tenis, cómo hablan el uno del otro. Cómo cogen el micrófono el uno y dice, joder, qué partidazo hemos jugado, cómo me ha hecho sudar este cabrón, hubiera merecido tanto como yo ser campeón. No, no, en fútbol le pones un meme, sacas un muñequito en la rúa, le haces un cántico, etcétera, y te mofas del tío que ha perdido. Le haces una así, no sé qué. Eso es el fútbol que estamos consiguiendo y que a mí me da verdadero asco y me da verdadera rabia que se esté haciendo esto con este deporte. ¿eh? Mirar el rugby, mirar el baloncesto, mirar el tenis, mirar mil deportes, mirar la natación o el atletismo, como cuando acaba una carrera se abrazan todos. Se abrazan todos. El primero no se gira y se empieza a descojonar del segundo. Son gente que ha competido lo mejor que ha podido y uno gana y uno queda segundo y hoy tú vas a ganar, y en el fútbol pues probablemente Bellingham gane muchas veces porque a él le montan un equipo que es una especie de selección mundial con infinito límite salarial, y con infinito límite del fair play financiero para que puedan hacer lo que les dé la gana. Pues ya que vas a ganar más que vas a perder, la vez que pierdes, por favor, un poquito de elegancia y un poquito de dignidad. Dignifica tu profesión, porque parece ser que cuando ganas el segundo es retrasado mental y te puedes mofar de él cuando tú eres el segundo, porque por eso te lo tomas así. Por eso te lo tomas así. Cuando uno que queda segundo se lo toma así es porque piensa del segundo lo peor. Porque piensa que del segundo hay que reírse. Y yo este pequeño alegato, que el otro día se me olvidó comentarlo, no lo quería dejar pasar. Porque el segundo no es lo peor. Del segundo no hay que reírse. Ni siquiera de los semifinalistas. Es gente que lo ha dado todo y es gente que puede ponerte a ti en ese sitio en cualquier momento, si te descuidas o si tienes un mal partido. Como te pasó el otro día, querido Bellingham. Por eso quedar segundo no es una desgracia. Pero claro, tú piensas que del segundo hay que reírse. Que el segundo es un gilipollas. Que el segundo es un perdedor. Cuando el segundo es un tío que ha hecho prácticamente los mismos méritos que el primero. Cuando a ti te han metido el gol en el minuto 86, amigo Bellingham. Cuando tú, si no enganchas una volea en el minuto 95 de cuartos de final, de octavos de final, te vas a tomar por culo a tu casa en octavos de final contra Eslovaquia. Contra Eslovaquia. No contra el Brasil del 70, contra Eslovaquia. O sea que el fútbol es así. Es que puedes ganar igual que puedes perder, amigo. Y que si no metéis 2 goles en los últimos minutos de esos milagrosos al Bayern, pues tampoco hubieras jugado ni la final de la Champions. El fútbol es así, pero has ganado, y has ganado la Champions, y estáis en un club en el cual quedar segundo es objeto de mofa, y es objeto de cachondeo, y de memes, y de falta de respeto. Pues claro, por eso te sienta tan mal quedar segundo, porque ya lo tienes interiorizado, amigo.
¿eh? Y esto no quería yo dejarlo pasar, porque esto explica mucho de lo que tenemos que vivir todos los que no somos del Real Madrid un año sí, un año también. Esta, esta forma de actuar y esta estupidez que acompaña a ese club y que rápidamente se empapan los que han venido nuevos. Este tío lleva una temporada y ya está empapado en la estupidez que rodea a este club cuando gana o cuando pierde, porque ni saben ganar ni saben perder. Así que cerramos el capítulo Eurocopa y esperamos el capítulo de fichajes que vamos a ver si se mueve un poquito, porque es que ya da pereza abrir el ordenador y ponerse a grabar cuando es que esto se mueve menos que los ojos de Spinete. O sea que un saludo a todos y Forza Atleti.